Buenas noches, ingeniero. Voy a hablar sobre el artículo de la revista. El tema que he escogido es agentes del cambio. Los auditores pueden influir en una sólida cultura del riesgo al evaluar la eficacia de la gestión del riesgo dentro de la organización. Hay 3 puntos sobre el cual voy a hablar. Primero, ¿por qué elegí este tema? A título personal y profesional me parece un artículo de mucha importancia, ya que los riesgos organizacionales, si no son detectados a tiempo, si no son temas de debate dentro del comité entre las partes interesadas de la empresa, no se podría tener una sólida cultura del riesgo para el éxito a largo plazo. Esto de aquí nos puede llevar a consecuencias como declararse en bancarrota la empresa, cierre de empresa, la falta de liquidez, y esto no solo afecta a la parte interna de la organización, sino también la afectación es externa para los clientes, proveedores, entre otros. El segundo punto es por qué estoy de acuerdo con este tema del artículo. Estoy completamente de acuerdo porque es un factor de mucha relevancia que hay que tener en toda empresa al realizar evaluaciones, estudios, programas de auditoría que determinen con claridad el alcance de las políticas de la gestión de riesgo. Muchas de las empresas lo ven como un gasto y no toman en cuenta el costo-beneficio que es al aplicar una auditoría de riesgos financieros. La falta de esta cultura del riesgo sólida y sana puede ocasionar algunas afectaciones, como lo vuelvo a repetir, la falta de liquidez, el nivel alto de endeudamiento y por último de los casos, pues declararse como insolvente. El tercer punto es el análisis y la reflexión del tema. Realizando un análisis con respecto al artículo de la revista, nos cita como ejemplos a 2 grandes organizaciones como FTX, que es una plataforma de activos digitales de criptomonedas declarada en bancarrota por una multimillonaria deuda, similar al caso de Archegos Capital, que se dedican pues a estos activos financieros. Este caso que les pasó a otras empresas desencadenaron una preocupación en las gerencias y se realizan la interrogante de que si pueden producirse acontecimientos similares en sus organizaciones y si existe un marco de control que proteja a la empresa de estos acontecimientos, llegando a la conclusión que la principal causa es la falta de una cultura del riesgo sólida y sana. He aquí la importancia de auditoría interna, que tiene la responsabilidad de evaluar la eficacia de la gestión de riesgos de la empresa. Esto incluye comunicar de manera oportuna las observaciones relevantes. Los auditores pueden actuar como agentes del cambio, trabajando para mejorar la cultura del riesgo, que incluye los valores, las actitudes, competencias y comportamientos compartidos que conforman en las prácticas del gobierno y las decisiones de riesgo. Algunas de las características que nos cita aquí como clave de la cultura de riesgo formal son las estructuras de gobierno con responsabilidades bien definidas, un conjunto coherente y actualizado de políticas de riesgo, aceptación del riesgo y tolerancia al riesgo bien definidas, estructuras de remuneración que recompensen la gestión del riesgo. Los programas de auditoría deben ser adaptadas, cuestionar la coherencia y el alcance de las políticas de riesgo, poner a prueba el diseño estructural y evaluar la claridad de las funciones y responsabilidades de los comités de riesgo como práctica de negocio habitual, y no solo que se deje apuntado en papeles, sino ejecutar el programa, darle un seguimiento a ese programa, realizar reuniones, tratar los puntos y el resultado de estas evaluaciones de auditoría deben presentarse a la administración, y la auditoría debe poner de relieve cualquier debilidad de control y otras observaciones. Deben también analizar
si las funciones de riesgos y control han desafiado de manera eficaz a la gerencia. Las actas de los comités deben reflejar un cuestionamiento competente y exhaustivo de la actividad y demostrar la forma en que la gerencia se sienta cómoda con la credibilidad de la información presentada para su revisión. Los debates de la gerencia, el análisis de la documentación y otros métodos de indagación pueden ayudar a los auditores a evaluar la cultura de riesgo informal y destacar las áreas en las que las funciones de riesgo y control no plantean un desafío eficaz a la empresa. Los auditores pueden utilizar su posición como asesores de confianza para señalar los puntos débiles y señalar los riesgos potenciales y abogar por cambios culturales y organizativos. Por último, los equipos de auditoría deben estar capacitados para hacer preguntas relevantes, evaluar la claridad de los desafíos planteados por las funciones de riesgos y control e identificar áreas de debilidad, como los silos, que nos dice esta palabra, que son situaciones en las que varios departamentos de una empresa no quieren compartir información, y puntos ciegos. Todos estos los auditores pues deben actuar como agentes de cambio dentro de la organización. Ponía un ejemplo, mi caso donde laboro, una empresa que se dedica a vender balanceado de camarón, que a pesar de que este artículo nos habla de instituciones financieras, no sería aplicar esta cultura de riesgo solo para este tipo de empresas, sino para toda organización. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver a simple vista dentro de la empresa donde laboro? Hay un riesgo alto en la cual dan créditos superiores a los pagarés firmados, es decir, tienen un pagaré por unos $100,000 y la deuda se duplica y no se le limita el despacho, no se le pone un límite para que el cliente se pueda poner al día con las obligaciones pendientes. Entonces ahí es cuando viene el riesgo de que obliga a la empresa a buscar otro endeudamiento externo para cubrir lo del cliente. Entonces es un punto importante que deberíamos tener para considerar este tipo de auditoría, para poder detectar a tiempo y no cuando haya transcurrido demasiado los días y quizás sean pues no estemos a tiempo pues de detectar esta mejora. Entonces en conclusión, esa es mi postura ante este artículo. Yo le agradezco y buenas noches.